Bienvenidos a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por estar sintonizados semana en Punto y Coma. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web, estamos ubicables en www.puntoycomareino.com. Está saliendo también nuestro número telefónico. Gracias por esas llamadas, gracias por esa sintonía, por esas peticiones de oración, por esas preguntas. Gracias por estar pendientes. Sabemos que Punto y Coma ha sido de bendición para tu vida. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de Jesús, que hay un Jesús resucitado que está obrando en nuestra sociedad en este tiempo. Pero también existe Punto y Coma para traer temas de actualidad en la hora en que vivimos, ¿verdad? Y hoy día yo me siento feliz, el equipo de producción también, porque tenemos un invitado de honor. Tenemos al doctor Gabriel Salguero en nuestros estudios. Gracias, doctor, por estar acá. De verdad que un placer. Gracias por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Dale un saludo ahí al televidente, por favor. Saludos. Siempre un placer estar con Punto y Coma, con nuestro colega Marco y todo este equipo de producción. Creo que es una hora muy importante para los medios de comunicación cristiana y es mi placer participar y colaborar en la forma que pueda. Gracias, doctor. El doctor Gabriel Salguero es asesor en la Casa Blanca, es parte de un comité religioso, son 18 personas, ¿verdad? Sí, hay 18 personas religiosas, es un comité asesor de interfe, hay judíos, católicos, evangélicos, budistas, que asesoran al presidente sobre asuntos de pobreza, inmigración y justicia. Claro, y también pues trabaja en todo lo que es, como ya lo dijo, en el tema de inmigración. Usted seguramente lo ha visto en los medios, yo también lo vengo viendo hace varios años, sobre el tema de inmigración y pobreza, ¿verdad? Sí, sí. Es presidente de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, ¿verdad? Y también hace poco que es pastor de la iglesia El Calvario acá en nuestra bella ciudad de Orlando, ¿verdad? Sí. Porque antes usted radicaba ¿dónde? ¿Dónde era su sitio donde vivía? Pastoreé en Nueva York por 10 años. La iglesia del Cordero era una iglesia multiétnica que hablábamos en español, inglés y mandarín. Éramos 3 culturas. ¿Y mandarín también? Correcto. Estábamos en el Bajo Manhattan y no hace casi mitad de un año, un poco más de 5 meses que estamos aquí en la bella ciudad de Orlando del estado de Florida. Claro que nos relocalizamos para ser parte de ese gran equipo en la iglesia El Calvario y también mudamos parte de nuestras sedes de NALEC, de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos aquí en Florida. Acá en Florida sí, también. Aunque tenemos nuestras sedes también en Washington, D.C. y Nueva York. Claro que sí. Muy bien. Doctor Salguero, como presidente de esta coalición, ¿cuál es la función? Explíquele al televidente cuál es la función específicamente que ha venido usted desarrollando hace años. Yo sé que Dios lo ha puesto como un hombre de influencia en las esferas de gobierno. Explíquele un poquito, ayúdenos a entender cuál es el trabajo que Dios puso en sus manos. Mire, NALEC existe para dar una voz pública a los casi 6 millones de latinos evangélicos en los Estados Unidos. Pew dice que en sus cifras que somos casi 6 millones de latinos evangélicos. Hace unos años atrás, ya varios años, ¿no? Que NALEC se fundó para darle una voz pública a los latinos evangélicos viviendo en los Estados Unidos. Nuestro deseo es tomar lo que el doctor Bill Bright de Campus Crusade para Cristo, CRU, dijo, es influenciar las 7 montañas culturales, que son gobierno, negocio, artes, comunicación, religión, fe. Entonces, es nuestra hora. Si somos 6 millones de latinos evangélicos viviendo en los Estados Unidos, ya somos una fuerza mayor. Claro. Y NALEC existe para darle una plataforma pública, no solo al gobierno, sino en cultura, en Hollywood, en medicina, en empresas, y tener esa óptica evangélica latina influyendo en la cultura. Hemos tenido éxito en este trabajo que usted ha desarrollado. Esta organización ha podido tener un impacto, ha habido presencia. Sí, yo creo que hemos tenido éxito y estamos creciendo. Como ya has dicho, algunos de nosotros estamos en sillas de asesores con el presidente, con el Senado, con el Congreso. Hemos sido asesores sobre el cine, la película en Hollywood de Son of God, Hijo de Dios. NALEC fue asesor AD, que salió la miniserie en
en la televisión por más de 6 semanas. Fuimos asesores en ellos. Hemos sido asesores en varios proyectos de Hollywood para traer una óptica cristiana y moral. No debemos ceder esos lugares a otras voces. También nosotros tenemos influencia como lo tuvo Nehemías, la tuvo Esther, la tuvo Daniel y José. Y estamos creciendo en esa influencia. Todavía nos queda trabajo. Mucho trabajo que hacer. No hemos logrado todo, pero vamos avanzando y Dios nos está ayudando. ¿Cómo así hubo esa transición? Usted, un pastor en el norte, y Dios llevándolo a ser presidente de esta coalición. ¿Cómo así hubo esa transición? Es algo que yo siempre me he preguntado. Yo lo he visto por televisión muchas veces como una persona influyente dentro de las esferas de gobierno. ¿Cómo así se transicionó, digamos, ese cambio? Yo creo que fue un llamado de Dios, ¿sabes? Cuando uno ve la necesidad en la cultura, en el gobierno y las leyes, ¿sabes? Uno tiene dos opciones: hacer caso omiso y decir, no, dejamos eso a otra gente, activistas seculares. Claro. O uno dice, no, la iglesia también tiene una función, un rol que jugar, importante, ¿sabes? Y cuando comencé a leer la Biblia, el rol de José, de Esther, el rol de Daniel, eso impactó mi vida. Y no solo en la Biblia, en la historia evangélica del mundo, como Dietrich Bonhoeffer, Dr. Martin Luther King Jr., que fue un pastor que cambió las leyes para integrar la sociedad. En el sur África vimos gente como Nelson Mandela, ¿no? Y obispos que dijeron, no, la fe debe influir y transformar la cultura y el gobierno. Tenemos ejemplos bíblicos como Corrie ten Boom y tantas otras personas. Yo dije, ¿por qué no la Iglesia Latina Evangélica? Nosotros también tenemos hombres y mujeres preparadas para influenciar la cultura, transformar la cosmovisión de nuestros gobiernos y de nuestra cultura y de la gente que produce en nuestra sociedad. Y es nuestro tiempo. No es el ministerio de Gabriel Salguero, es el ministerio unido de miles de iglesias latinas evangélicas, de 6 millones de latinos evangélicos. Es una voz que nos representa. Sí, o sea, una vez le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Eres Elías. Y con tanta sencillez de espíritu y humildad e integridad de corazón dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces hay miles de personas, pastores, líderes, empresarios que quieren hacer un cambio en la cultura y NALEC está consolidando esas voces para hacer mayor impacto. Juntos podemos más. La iglesia como tal, en términos genéricos, ¿ha cometido el pecado, el error de dar un paso al costado y no acercarse a la política? Porque ustedes son algo que es diferente en el común denominador, ¿verdad? Sí. Entonces, la iglesia cometió ese error, se nos vendió cuando conocimos al Señor y se nos instruyó en nuestros países. El cristiano no debe acercarse a la política, eso es pecado, no te metas ahí. ¿Eso fue un error? Yo creo que la advertencia viene de un lugar positivo, un lugar bueno. Y era que no nos debemos abanderar. O sea, hay una diferencia entre influencia y después ser abanderado en una forma partidista. ¿Sabes? Nosotros no endosamos candidatos, no endosamos personas. Lo que endosamos es una agenda bibliocéntrica y evangeliocéntrica. Y entonces la gente lo que nos está diciendo es diferente. Tiene que ser diferente. Le doy un ejemplo bíblico. A ver. Cuando Daniel se acerca al rey, ¿sabes? Mucha gente, me imagino, le dijeron a Daniel, no te acerques, te vas a vender, te vas a corromper. Pero Dios lo llamó a ese lugar para influenciar el gobierno de Nabucodonosor y luego de Darío. Cuando Esther está cerca de Artajerjes, el rey, el emperador de Persia. Cuando Nehemías es copero. O cuando José está cerca del rey, el imperio de egipcio, ¿no? Mucha gente dijo, no, José, te vas a vender. O sea, porque proximidad de influencia no quiere decir que tú siempre estás de acuerdo con esa persona. José no siempre estaba de acuerdo con el faraón, ¿no? Daniel no siempre estaba de acuerdo con el Nabucodonosor. Pero es mejor estar cerca que estar lejos. Bueno, yo creo que cada uno tiene su función. Claro. Hay profetas de adentro, como Isaías, que se criaba en el palacio, y hay profetas de afuera, como Osea y otros, que eran boyeros, pero después tuvieron acceso. O sea, pero dejar un vacío, cualquiera lo llena. Después nos quejamos, no, que este grupo pasó leyes, pero cuando tú tuviste la oportunidad,
se la dejaste a otra persona porque alguien te vendió un evangelio incompleto que tú no puedes tener acceso a los corredores de influencia, ya sea en gobierno, ya sea Hollywood, ya sea medicina, ya sea empresa. Nalek ha dicho no. Nosotros vamos a ser los José, los Danieles, los Nehemías y las Esteres de nuestra generación. Porque cualquier vacío, otra organización corrupta lo puede llenar. ¿Por qué nosotros no podemos hablar? No todos han entendido su labor, Sí. la suya y de muchas personas como usted que han tenido esa influencia y se han parado frente a la Casa Blanca y la Casa Blanca les ha abierto las puertas, ¿verdad? Yo me imagino que usted ha sido muy criticado también por nuestra propia gente. Sí. ¿Qué tiene usted que decir de eso? Y fíjese, yo... ¿Cómo tomó esa crítica o autocrítica? No, yo soy pastor, ¿sabes? Yo soy pastor y yo entiendo que a veces la gente está mal informados o son manipulados y vengo con un corazón Su corazón pastor. sigue siendo de pastor. Sí, aunque mi boca es boca de profeta. Tengo corazón de pastor y boca de profeta. Lo que le digo es, vamos a educarnos de cuál es el rol profético y público de la iglesia. Y vamos a dar un ejemplo histórico. A ver. Juan Wesley. Era un evangelista y plantador de iglesias, el gran movimiento de Wesley, pero también era un abolicionista. Él abogaba por terminar la esclavitud dentro de los Estados Unidos y Inglaterra. No solo Juan Wesley, William Wilberforce, que era el líder, pero también era parlamentario en el gobierno de la Gran Bretaña, que ayudó a cambiar las leyes. Si los pastores y los líderes de fe evangélicos no levantan su voz, la corrupción sigue. Dietrich Bonhoeffer se opuso al régimen de Adolfo Hitler y de los nazis en Alemania. Entonces, el silencio mata. El silencio es cómplice. Entonces yo le digo a la gente, no malentienda mi proximidad a cualquier presidente. Asesoré al presidente Bush en asuntos inmigratorios y al presidente Obama también. Claro. Mi proximidad no es un endoso, es solo acceso para ser Nehemías o Daniel en mi generación. Si de pisos se trata, visita a Marco Tile Gallery. Los mejores precios en cerámica, mármol, alfombras, pisos de madera, gabinetes de todo tipo de loza para su baño, su cocina y para todo el hogar. Marco's Tile Gallery, donde comprar es una bendición. Estamos ubicados en la 13347 de la West Colonial Drive, Winter Garden. Número de teléfono 407-654-3010. 407-654-3010. Marco's Tile Gallery. Con el mayor inventario y los mejores precios, ven y visítanos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por estar sintonizado. Hoy día es un día súper especial. Yo estoy muy contento, muy feliz. Tenemos un invitado de honor. Si tú recién nos sintonizas, está el doctor Gabriel Salguero con nosotros. Así que gracias una vez más, doctor, por estar acá. Yo le hice una pregunta en el segmento anterior, ¿verdad? Le dije, doctor Salguero, ¿cuál es el futuro de los Estados Unidos? ¿Qué nos espera nosotros en esa cristiandad, en esa visión cristocéntrica? ¿Qué nos espera de acá 20 años, 30 años? ¿Cuál es el futuro de este país? Bueno, primero yo soy una persona que transacto en esperanza. Yo no soy de esta gente que va inspirándole temor a la gente, el mundo se va a acabar. Nosotros no somos profetas del temor. O sea, somos llamados a la esperanza. A edificar. Y a edificar y llamar a la gente a florecer. No quiere decir que no hay retos en esta nación, que no va a haber ciertos conflictos de valores. Hay metas que conseguir. Sí, correcto. Hay que blanco y negro, ¿verdad? Sí, hay que luchar y hay que soñar. Usted lo está haciendo. Lo estoy haciendo. Está con las manos en el arado. Sí, pero el que lucha sin esperanza es alguien que ya falló. Ya fue derrotado. Nosotros luchamos no como gente que no tiene esperanza, gente esperanzada, porque nuestro futuro no está en el candidato político, no está en el partido, nuestro futuro está en las manos de Dios y por eso tengo paz. O sea, hay gente que dice, no, que el país va de mal en peor. Bueno, vamos a analizar eso objetivamente. Claro. ¿Son los peores días de la nación estadounidense?
porque al principio teníamos esclavos y ya no lo tenemos. Había gente esclava en este país cuando nosotros fundamos esta nación. En el principio de esta nación las mujeres no podían votar. Fue en el 1918, 19 que comenzaron a recibir el sufragio. Las mujeres, muchas dirán, no, estamos en mejores tiempos. Pero también hay grandes retos sobre cómo definimos el matrimonio, cómo definimos una cultura de vida, desde el vientre hasta el fin de vida. Por eso NALEC es pro vida totalmente, no solo en el vientre, sino estamos en contra de la pena de muerte, porque somos cristianos que valorizamos la vida. Entonces, como decía el gran escritor Charles Dickens, o sea, estamos en los mejores de los tiempos y los peores. Y para el cristiano, para el líder, el pastor, el empresario, el padre, el madre, es no vivir desesperanzado. Es la enfermedad de nuestra generación. Cinicismo y desesperanza, que las cosas no se pueden poner mejor. Yo no soy de esas personas. El profeta no solo destruye, el profeta edifica. El Señor le dijo al profeta Jeremías, te he dado para arraigar y plantar. Muchos dicen, no, que el mundo va de mal en peor, las leyes. No, hemos avanzado bastante porque mientras haya iglesia, hay sal y hay luz en la tierra. Entonces hay que tener una teología integrada e integral. Me gusta. Y yo no estoy preocupado, aunque hay retos y gigantes que derribar. Hay retos, pero hay la esperanza que nos enfrentamos a un país mejor, porque vamos a trabajar en esos retos. Sí. Mire, la esperanza está viva. Sí, mire, este país todavía hay libertad religiosa. Tú y yo estamos en la tele. Tenemos plataformas públicas. Sí. O sea, hay otros países que no tienen esa libertad. No tienen este lujo. Y el cristianismo comenzó bajo una opresión del Imperio Romano que amenazaba el futuro de la iglesia. Y la iglesia no solo sobrevivió, la iglesia floreció. Entonces yo no estoy preocupado por el futuro, aunque estoy muy percatado de los retos y los gigantes que hay en esta tierra. Si hay gigantes ahí, ¿qué decían Caleb y Josué? Nos vamos a comer como pan, vamos a conquistar. Si Dios con nosotros, esa respuesta se hace eco entonces de ellos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Sí. Vamos a vencerlos, a esos gigantes. Siempre vamos a vencer. Y aunque no ganemos toda batalla, la guerra sí está garantizada. ¿Qué cosas van a cambiar? Sí. Ok, vamos a hablar un poquito de la estructura familiar. Esa paternidad que se está diluyendo en el proceso, ¿verdad? Sí. Se ha golpeado ese concepto de paternidad, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre eso, doctor Salguero? El doctor Robert Putnam de Harvard, yo hablé con él hace un año atrás en la Universidad de Georgetown. Uno de los grandes retos a los Estados Unidos es la desintegración social. El abandono de casas por muchos padres. Muchas madres están criando sus hijos como madres solteras. Padre y madre. O algunos padres solteros. También ahora hay muchos casos. O abuelos y abuelas criando nietos. La desintegración social tiene impacto en la economía, tiene impacto en la educación. No solo eso, tenemos alto índice de divorcio, no solo secularmente, dentro de la iglesia. Es que no hay compromiso. Sí, entonces parte del reto es la desintegración social. Y para eso necesitamos líderes, necesitamos pastores, necesitamos consejeros, necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la familia. Ese es el gran reto. También tenemos retos de desintegración racial, donde una raza está luchando contra otra raza. Para eso la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Es un puente. Es un puente, es el puente, ¿no? Que declaramos la paz de Jesucristo y el ministerio, somos embajadores de la reconciliación. A la misma vez tenemos que entender que hay ciertos retos a la definición de la sexualidad humana. Tenemos retos que estamos hablando de la disforia genética o la disforia de género. Entonces, dentro de eso, cómo la Iglesia Latina Evangélica, en una forma sabia, en una forma reconciliadora, en una forma salutífera, entra a esas discusiones y reintegra a la familia, reintegra a mamá y a papá, reintegra al niño, es por la educación y la cosmovisión cristiana y también el amor. No es solo guerra y hacer marchas, es enseñar a la gente y proveer alternativas viables. ¿Y la iglesia está haciendo su trabajo? Estamos haciendo nuestro trabajo, podemos hacer más.
O sea, no podemos ensimismarnos en solo unos servicios dominicales. Es un trabajo delicado lo que está explicando. Sí, para eso el pueblo... Y hay que estar preparado también. Sí, y el pueblo necesita informarse. ¿Sabes por qué nosotros perdemos tantas luchas culturales? Porque estamos desinformados o mal informados. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y no tomamos el tiempo, somos muy reaccionarios. Reaccionamos a lo que viene. En vez de tener estrategas, ¿sabes? La guerra del matrimonio, la guerra de definir la sexualidad, eso no es algo nuevo. Nosotros estamos reaccionando 10, 20, 30 años después que surge, pero no tenemos la perspicacia para adelantarlos. Y yo estoy orando, yo creo que parte del trabajo de NALEC es levantar estrategas. Eso es lo que debemos hacer. No solo predicar en nuestras plataformas. Ustedes jóvenes van a ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, etcétera. Sino, algunos de ustedes Dios los está llamando para ser abogados. Vayan a la escuela de derechos para que la próxima generación de jueces, de las cuales salen del océano de abogados, estén. Algunos de ustedes van a ser productores de Hollywood y va a influenciar la cosmovisión por la cultura. O sea, tenemos que tener una visión más amplia de lo que es iglesia y lo que es cultura. Hay que anunciarlo. Sí, y hay que animar una nueva generación a que influya en los 7 montes culturales. No, mire, yo soy pastor. Pero no todo el mundo debe ser pastor. Necesitamos abogados, necesitamos catedráticos, necesitamos empresarios, necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos productores de cultura. Hay que animar. Sí, y abrir la plataforma eclesiástica para un cambio cultural. Estamos en una incertidumbre. Estados Unidos está en la incertidumbre del señor Donald Trump, de la señora Hillary Clinton. Nuestra cristiandad, nuestro pueblo cristiano está en una incertidumbre. Acá mismo han llamado al canal de televisión, hemos hecho programas tratando de entender cuál debe ser el comportamiento de la iglesia. Vamos a ir a votar, claro que tenemos que votar, yo creo. Pero ¿qué hacemos? Bueno. Hay agendas que a veces nos confrontan, la de la señora Hillary Clinton, la del señor Donald Trump, ¿verdad? ¿Qué nos aconseja usted? Mire, ¿cómo entiende usted este panorama? Usted que está más cerca de lo político y de lo cristiano, más cerca a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra postura, doctor Salguero? Primero, hay que orar. O sea, a veces descartamos la disciplina de orar como algo místico que no tiene una función en la esfera pública. Segundo, hay que informarse. Usted sabe cuánta gente, lo único que saben de los candidatos es lo que ven en su canal preferido de tele, en Fox o en MSNBC. Vamos a informarnos. Vamos a bajar la plataforma de cada candidato que es información pública. Tercero. Vamos a hacer el trabajo de hacer un search, de informarnos, de saber exactamente qué hay en la mesa. El gran apólogo indio americano, Ravi Zacharias, dice, deja que mi pueblo piense. Es tiempo que el pueblo piense, ¿sabes? Y quizás estamos en un momento histórico en los Estados Unidos donde tenemos que abandonar una política que solo te da 2 alternativas. Quizás debemos tener 3 o 4 o 5 partidos en los Estados Unidos para que tengamos más opción. Abramos la democracia. Porque ¿será el momento? Yo creo que si no es el momento, le está abriendo la conciencia a los Estados Unidos porque hay mucha gente descontenta en el mundo evangélico con las plataformas de ambos candidatos. Con la postura, con el mensaje. Mire, el señor Donald Trump debe pedirle disculpas a la comunidad latina y la comunidad inmigrante por su retórica demagoga y xenofóbica. Muy fuerte. Nosotros somos cristianos y debemos llevar a la gente a un arrepentimiento. Llamar a los mexicanos. ¿no? ¿Eso será posible en una personalidad como Donald Trump? Bueno, la decisión es de él. La nuestra es llamarlos al arrepentimiento y a disculparse, no privadamente en una reunión privada conmigo. Si nos insultó públicamente, nos debe pedir perdón públicamente. Si lo hace o no, decisión del señor Donald Trump. La señora Hillary Clinton, su plataforma en lo que se trata de matrimonio bíblico, no está de acuerdo con la plataforma evangélica cristiana latina. No estamos de acuerdo en su plataforma en lo que se tratan asuntos de vida. Entonces, el señor Trump
se nos opone en los asuntos de inmigración, se nos opone en asuntos de reconciliación racial, se nos opone en asuntos de libertad religiosa cuando se opone a ciertos inmigrantes llegar a este país. La señora Hillary Clinton en asuntos de matrimonio, en asuntos de vida, en otros asuntos. Entonces, ¿qué ha de hacer el cristiano? Está muy cuestionada también Hillary Clinton. ¿Cómo es? Está muy cuestionada también Sí, Hillary Clinton. no, mire, es que está siendo investigada. Ambos están siendo investigados, uno por Bueno, Trump los dos University también, es verdad. y otra por asuntos de sus correos electrónicos. Ya. Estamos en un gran dilema. Ya. Yo tengo un gran amigo Bautistas del Sur, el director de Libertad Religiosa y Ética de los Bautistas del Sur, el señor doctor Russell Moore, que también es pastor. Él dice que quizás algunos cristianos deben dejar la nómina presidencial en blanco y votar por los senadores, concejales, congresistas. ¿Y eso es saludable? O votar por un tercer partido o escribir un nombre en la papeleta. La pregunta es... ¿Sería revolucionario eso? ¿Ah? ¿Sería revolucionario hacer algo así? La conciencia es revolucionaria. La conciencia cristiana es revolucionaria. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no al partido republicano. ¿Dónde está no la al voz de partido... Dios en este punto de Donald Trump y Hillary? La voz de Dios está dentro de la iglesia. Dr. Martin Luther King Jr. dijo, la iglesia existe para ser el compás y la brújula moral de la nación. Okay. Y decirle, cuando están bien, lo hiciste bien, pero cuando estás mal, lo hiciste mal. Hay que decírselo. Hay que decirlo a voz en cuello. Ustedes están cerca como organización. ¿Han hecho ese trabajo? Sí, lo hemos hecho. Hemos escrito cartas al presidente Obama, hemos escrito editoriales públicos denunciando ciertas plataformas de ambos partidos. O sea, no nos cohibimos. Okay. Y no solo eso. Con la postura de Donald Trump, ¿ustedes tuvieron algún tipo de reacción ante él? Sí. Como organización, Sí, estoy como hablando organización. la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos. Escribimos, ¿Le dijeron algo a Donald Trump cuando él se manifestó? Le hemos dicho, escribimos una carta donde más de 100 ministros latinos evangélicos la endosaron, denunciando la retórica xenofóbica de Donald Trump. ¿Tuvieron alguna respuesta? No ha respondido él. Yo he escrito editoriales en el Huffington Post, en el New York Times, que habla de la voz latina evangélica. Entonces, y también frente a las plataformas de la señora Hillary Clinton hemos hablado que somos pro vida, que somos pro matrimonio bíblico, que somos pro transparencia gubernamental, porque para que un gobierno democrático tenga éxito debe ser tan transparente como sea, en tal que no revele secretos militares, etcétera. Entonces, estamos en eso. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos. Lo que no queremos es que la iglesia evangélica se abandere cuando la gente hace la cosa mal. La iglesia, como conciencia moral y voz profética e espiritual, tiene que decirle no, independiente de su partido. Como Juan el Bautista. Sí, nos puede costar la cabeza. Pero él lo dijo, ¿no? Pero Esther decía, si perezco, que perezca. Pero es necesario, porque si no, respiro y liberación vendrán de otra parte. La comunidad latina evangélica ya es una fuerza mayor. Somos 6 millones de personas. ¿Por qué estar intimidados por los partidos políticos? ¿Por qué estar intimidados? Los respetamos, estamos abiertos a hablar con ellos, pero no hay tregua en nuestro compromiso moral y bíblico. ¿Es una experiencia diferente la que está viviendo la iglesia hoy en día, podríamos decir? Bueno, cada generación tendrá su reto. ¿Este es un reto único, un reto especial, un reto más difícil, un reto más controversial? No creo que es más difícil que ser perseguido en el primer siglo por el emperador Nerón. No creo que es más difícil que nuestros hermanos en China, que no pueden tener servicio abierto. No creo que es más difícil que los cristianos en el Medio Oriente que están siendo decapitados por agentes de ISIS. Es un momento crítico. Sí, entonces es un momento crítico. En los Estados Unidos tenemos nuestros retos particulares, pero comparado a cristianos alrededor del mundo, no tenemos los mismos retos. Ok. ¿Cuál es el futuro de Israel? En su perspectiva con el futuro de Israel, de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted la plataforma norteamericana con el futuro de Israel? ¿Qué piensa usted cuando yo le menciono Israel en el futuro? Israel, esta misma semana, tuvieron una conferencia con los palestinos y están hablando de un proceso de paz.
Yo lo he visto en mi vida varias veces. Una no vez es la más, primera vez. una vez más. Eso Los, es bueno, pero- los acuerdos de bajo Jimmy Carter, bajo Bush, bajo ambos partidos han tratado. Han tratado, muchas veces. Si Israel va a sobrevivir, y yo creo que va a sobrevivir, hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, que Israel tiene el derecho de defenderse a sí mismo bajo ataques de cualquier índole. Cualquier nación soberana y democrática tiene el derecho de defenderse. A la misma vez, ¿qué hacemos con los palestinos? ¿Qué exige la Biblia? Muchos de esos palestinos son cristianos. Yo he adorado con palestinos cristianos en Belén, en otras partes. En Belén, que es el territorio palestino. Sí, yo he estado y ahí hay el nacimiento de Jesús. Sí, ahí está. Nuestro llamado es a la paz. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi deseo, mi oración es que cese la violencia, denunciar la violencia, los cohetes que están entrando a Tel Aviv o Jerusalén, etcétera. Eso es número 2. Pero que haya un compromiso para futuras generaciones de una forma u otra compartir ese territorio en una forma que respete la soberanía de Israel y a la vez la imagen de Dios en todas personas, sean israelíes o sean palestinos. Jesús se llamaba el príncipe de paz, no el príncipe de guerra. Tenemos que mantener esa esencia. Esa es la esencia bíblica. Pero Israel tiene el derecho de defenderse. Y a la vez los palestinos y Israel se tienen que sentar a la mesa largo y tendido y buscar un futuro. ¿La mano de Dios está sobre Israel? La mano de Dios está en todo el mundo. Yo veo a Dios en todo el mundo. Está en China. ¿Es diferente con Israel? Está en China. Bueno, el Evangelio nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo creo que el amor de Dios no tiene límites fronterizos. Dios no ama al americano más que el peruano, o al peruano más que el costarricense, o el costarricense más que el venezolano. Entonces, en términos del amor de Dios es para todos y para todas. No es su voluntad que nadie perezca. No podemos diferenciar nada. No, yo creo que Dios... Ahora, si estás hablando de personas o políticas, esa es la línea fina. Si estás hablando de personas, Dios los ama a todos iguales. Y Dios ama la justicia. Dios ama la justicia. Dice la Biblia que Él está sentado sobre un trono de justicia y su cetro se llama justicia. El cristiano, cuando esté hablando del Medio Oriente, o esté hablando de Colombia, o esté hablando de China o Japón, lo que él o ella deben procurar es la justicia. Este gobierno del presidente Obama tuvo una postura diferente con Israel. Se critica mucho que tuvo una postura como ningún otro gobierno. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, la política pública no ha cambiado. La misma cantidad de dinero llega a Israel. Pero las confrontaciones han sido los mismos convenios. Entre los dos líderes. Sí, no ha habido una relación. La confrontación yo creo que ha sido más a nivel personal entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Obama. Más personal. Que ha habido una diferencia de personalidad. O sea, es obvio, se sentía la tensión por las pantallas. Pero la política no. Sí, yo creo que la política pública no ha cambiado en sí entre Israel y los Estados Unidos. Yo creo que sus convenios, yo sé que los convenios no han cambiado. Eso es un asunto de ley, pero el diálogo y el nivel y la tensión sí ha cambiado. Eso es notable. Nunca hemos visto este nivel de tensión entre un primer ministro y el presidente, pero la política pública no ha cambiado. Seguimos siendo aliados. Nuestra relación entre países sigue siendo fuerte. Seguimos proveyendo miles de millones de dólares a Israel. Entonces, en eso no ha cambiado. Vamos a ver lo que las próximas elecciones traen. En el tema de inmigración, Hillary Clinton, Donald Trump, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro? ¿Se podrá hacer algo en el tema de inmigración en estos candidatos que tenemos para presidente? Mire, cualquiera que de los dos salga, es el rol de la Iglesia Latina Evangélica traer presión. Seguir con la presión y decir, nosotros como evangélicos, basado en una plataforma bíblica, queremos una reforma inmigratoria. Y la queremos ya. Sea Hillary o sea el señor Trump.
el señor Trump ha dicho que él piensa deportar 12 millones de personas. En la plataforma de él ¿Eso es posible? ¿Eso es no, posible? no es posible. Dicen ¿Acaso los que es saben de algo- esto dicen que es imposible. No tenemos los recursos humanos, no tenemos la finanza y no es beneficioso. Aparte que sería una económicamente. locura No, deportar 12 millones de personas en los Estados Unidos. O sea, no se ha visto cosa similar ni se verá en nuestro tiempo. No creo que... Pero la retórica está allí. Pero lo mismo repitió varias veces. No solo él, el señor... el senador de Texas también, esa era su plataforma, aunque no llegó al final del senador Cruz de Texas también dijo, quiero deportar. O sea, esa retórica no va a prosperar. no solo eso, la iglesia evangélica latina rotundamente se opone a la deportación de 12 millones de personas. Ustedes en la Coalición Nacional de Latinos han también tomado una postura frente a esta amenaza. Le hemos dicho que nosotros queremos una reforma migratoria que respeta las leyes estadounidenses, pero que encuentre una forma de integrar, ¿no? En una forma justa. La gente dice, no, es que los inmigrantes tienen que irse al final de la línea. Pues no hay línea. Estamos hablando sin información correcta. Hay que crear una línea, hay que modernizar el proyecto de inmigración que no se ha repasado desde Necesita hace mucho 1986. tiempo ser reformado. 1986. Tenemos un sistema del siglo XX Muy para una obsoleto. realidad del siglo XXI. Muy obsoleto. Unamuno decía, si no ahora, ¿cuándo? Sí. Hillary Clinton es más conciliadora con el tema de inmigración. Dice, Hasta cierto punto, por lo que dice. Sí, lo porque dice. no es tan extremista como lo Donald Trump. ha dicho, pero muchos lo han dicho y no lo han logrado. ¿Cómo así? Obama dijo que en su primer término iba a traer la reforma migratoria y sí, no es lo ha verdad. hecho. O sea, Bush también lo trató. Llevamos ya 4 términos presidenciales sin reforma. 4 términos presidenciales, Sí, sí, ¿verdad? Eso? sí, Desde el primer término sí. del presidente Bush. Sí, correcto. Entonces, 2 de Bush, 2 de Obama. Quiere decir que ambos partidos han fracasado. Ok, para ser justo. Sí, vamos a ponernos las pilas, vamos. Y no es culpa de los presidentes. Los presidentes no legislan, ejecutan. Es reto de un Congreso que tiene inercia, Senado y Cámara de Representantes. Porque lo que ¿Qué legislan... ha faltado, doctor Salguero? ¿Qué ha faltado en ese proceso en las cámaras? ¿Qué ha faltado? Si usted tuviera que definirle... Valentía. Lo que pasa es ¿Por qué que hay tanta incertidumbre? cuando hay un momento que se puede hacer, vienen las elecciones de medio término. Y hay ciertos grupos extremistas que traen presión, que dicen que no. Y nuestros congresistas ceden a esas presiones porque de una forma u otra sus distritos están compuestos de una base que puede eliminarlo. Entonces ceden en las elecciones de medio término, aunque después dicen no lo queremos. Entonces eso ha sido el gran reto, valentía. O sea, Ha faltado valentía. ha faltado valentía y voluntad política. En la política exterior el gobierno norteamericano ha tenido, digamos, cierta debilidad. Se le ha criticado, ISIS ha ganado mucho terreno, el presidente Obama no ha tenido una mano dura sobre este aspecto. ¿Cuál es su opinión, doctor Salguero, sobre la política exterior? Bueno, ISIS ganó terreno, Estados Unidos pudo hacer más, nos faltó valentía, recogiendo ese nombre de la Cámara. ¿Cuál fue el punto? Nos quedan 5 minutos. Vamos a tratar ese último tema. La complejidad de la política foránea es muy intensa. O sea, usted me habla ahora del Medio Oriente, sin hablar de América Latina y los tratados de libre comercio, etc. Hablando del Medio Oriente, ¿sabes? Nosotros hicimos una invasión de Irak que descompuso todo el Medio Oriente. Sí. Después hubo la primavera árabe, después hubo Libia. Entonces, es muy complejo que varias administraciones tienen que rendir cuentas por lo que se ha hecho en el Medio Oriente. ¿Se han cometido errores? Seguro, mire. ¿Hay cosas que no se debieron hacer? Mire, cuando tuvimos la primera guerra, la segunda guerra de Irak, no la del Golfo Pérsico bajo Bush padre, sino Bush hijo, no teníamos un plan de cómo íbamos a recomponer después que sacáramos a Saddam Hussein. Uno no puede... Que no teníamos un plan. No teníamos salir de un ahí? plan. O sea, y cuando uno entra sin un plan, entonces, Obama hasta la fecha... El plan de él no ha tenido éxito. El de Bush no tuvo éxito. Nosotros no podemos entrar a una parte del mundo sin un plan
no solo de entrada, de salida. ¿Y cómo va a quedar? Y en el vacío del dictador Saddam Hussein y de otros dictadores que nosotros ayudamos a derrumbar, llegó ISIS con una filosofía fundamentalista, terrorista, ¿no? Horrífica. Entonces teníamos un dictador abusador de derechos civiles, lo derrumbamos, llenó un espacio, una organización internacional fundamentalista terrorista. Entonces, no hay forma, porque la política es compleja. Sacamos un clavo, pero vino otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Es difícil tratar con ellos? Mire, seguro con cualquier ideología fundamentalista, irracional, bien radicales. irracional. Pero ¿sabes qué? Pablo mataba a cristianos. Pablo mataba a cristianos, pero se encontró con Jesús de Nazaret. Hay esperanza también para ellos. ¿Tú sabes dónde se encontró Pablo con Jesús de Nazaret? Tremendo ejemplo. En la capital de Siria, Damasco. Yo estoy orando que algunos de ISIS tengan la misma experiencia de Saulo de Tarso y que le diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me gustó eso. Es la Biblia. Me ministró. Es la Biblia. Si Saulo se pudo convertir de un terrorista religioso. Eso es cristianismo puro. Lo que acaba de decir sí. Me ha ministrado, porque es cristianismo puro. No, yo creo que Dios va a convertir a algunos de ISIS y en vez de ser terroristas, van a ser apóstoles de la fe en el Medio Oriente. Nos quedan 2 minutos nada más. El peor pecado o el peor error que ha cometido el presidente Bush y el presidente Obama. En 2 palabras. De pecados. Errores, entonces, no hablemos de pecados. Los juzgue Dios. De errores. Yo creo que como asesor, usted estuvo cerca ahí. Sí, mi rol. Algo que le chocó en su corazón, que dijo, eso fue un error. Mi rol es decirle eso privadamente y decirle, mire, esto no se hace. Pero que en términos del señor Bush, que ya lo he dicho públicamente, eso no es permitir la tortura de prisioneros. O sea, eso baja la moral. Tortura de prisioneros. Sí, ¿sabes? Eso viola la Convención de Viena. Nosotros somos los Estados Unidos de América y no podemos quejarnos. Va en contra del ADN de la Estados moral, Unidos de América. No, y cristiana. Y por supuesto. En términos del señor Obama, va no avanzar la agenda de inmigración y de inmigración, no avanzarla más con más fuerza. Y segundo, pudo hacer algo más. Pudo hacer más. Usar a pesar de DACA. Más. A pesar de DACA. No, eso fue su gran éxito. DACA fue su gran éxito. Y también la reforma de medicina fue un gran éxito porque ayudó 10 millones de latinos en los Estados Unidos. Eso fue algo positivo. Hay que reconocerlo. Sí. La reforma del ACA fue algo positivo. Es no avanzar la reforma migratoria y darle una plataforma a una nueva sexualidad que es en contra de la plataforma cristiana. Esos son los 2 grandes errores. Pero tienen sus buenas también. Ustedes hablaron sobre ese punto, para terminar. Sobre el punto de la sexualidad, sobre Coalición Nacional de Latinos. ¿Ustedes le dejaron saber su sentir sobre eso? Le hemos dejado. Tuvimos una llamada telefónica con la administración hablando de nuestra plataforma. Eso nos golpeó fuerte. Sí. En nuestra fe. Sí. No era lo que nosotros queríamos. ¿Se decepcionó usted de eso? Yo, muy pocas cosas me decepcionan. Lo que yo dije es, hay que pelear más para tener más influencia. Doctor Salguero, muchas gracias por haber estado acá. Un placer. He disfrutado y de verdad que ha sido un honor tenerlo acá en los estudios de Punto y Coma. Muchas gracias, de verdad. Un gran programa, Punto y Coma. Que Dios te bendiga. Gracias, doctor. Muy bien, hasta nuestra próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.